Bueno, ya estamos aquí para nuestro cuarto espacio abierto de esta semanita, que es el segundo de esta semanita. Angie, ¿ya estás más tranquila? Ya califiqué a tu actividad integradora número 3 y ya vi tus participaciones, lo que llevas en la actividad integradora 4 tipo foro. Angie. Hola, buenas tardes, perdón. Hola. Sí eres Angélica, ¿verdad? Angélica González, con la que ayer platicamos en la clase, ¿no? ¿O sí? Sí, Ah, sí. bueno, ya te califiqué la actividad integradora número 3, ¿ya la viste? No, no he tenido, vengo corriendo del Ah, trabajo y no he tenido tiempo de llegar. bueno, te fue muy bien. Y también ya vi tus participaciones en la actividad integradora 4 tipo foro, que de hecho voy a retomar una de tus participaciones para platicar en esta clase. ¿Ves cómo siempre es importante el trabajar en los foros? Porque les digo que no solamente es de que uno sepa más que otro. Yo aprendo de ustedes. La primera semana retomé una participación de su compañero Jonathan, y en esta ocasión una tuya que es la más, se me hizo la más interesante, porque no habíamos tocado justo ese tema y tú lo tocaste en el foro aprendiendo. Gracias. Bueno, ayer platicamos de manera general, pero me parece que de manera a conciencia, pues, los temas sobre las actividades integradoras. Angélica, te quedó muy bien la actividad integradora número 3, que es como, si se dan cuenta, o los que hicieron la actividad, es como un tipo de una pequeña investigación que más adelante la van a tener que trabajar más a conciencia con la elaboración de un proyecto de investigación. Pero bueno, aquí lo más importante es que en esta semana, uno de los puntos más importantes es que ustedes aprendan a reconocer la importancia del enfoque multidisciplinario al abordar un problema o al estudiar alguna situación. Generalmente lo enfocamos a problemas sociales que nos atañen, como sociedad nos atañen muchos problemas. A veces pensamos que no son de nuestra importancia o de nuestra incumbencia o que no nos afectan, pero de una u otra manera sí nos afectan todos los problemas sociales que existen en nuestra sociedad. Entonces, bueno, como en el caso del tema de la legalización de la marihuana, que es con el tema con el que tienen que trabajar la actividad integradora 3, pues más bien es como un tema ya un tanto obsoleto. Se hizo un intento por legislar a favor de la legalización con cierta cantidad que estaba permitida para las personas y sobre todo con fines lúdicos. Sin embargo, después, se vino la cuestión de la pandemia, era una situación que estaba checando el Senado de la República, pero que al final de cuentas quedó una vez más enlatada. Kurt levantó su mano. A ver, platícanos, Kurt, ¿qué quieres comentar? No, solamente quiero comentar que ando fallando un poco en internet y ofrezco una disculpa en caso de que se me salga. No te preocupes, de hecho se salió y te volviste a meter, ¿no? Sí, así ando fallando un poco, pero sí les aviso, no es por grosería, ¿eh? No, no te preocupes, aquí yo te voy admitiendo. Si te saca, yo te voy admitiendo, ¿va? Gracias. Bueno, entonces, como les decía, quedó enlatada otra vez la cuestión de la legalización de la marihuana. Sin embargo, pues bueno, ya en tu caso que retomaste como la parte de los beneficios que traería la parte de la legalización, y me parece que lo trataste desde la economía y desde la estadística. Entonces, aquí lo importante en esta actividad es que aprendan a reconocer la importancia de estudiar o de abordar un tema desde el enfoque multidisciplinario. De hecho, es parte de la actividad al final de grabar un audio. La última pregunta de la actividad integradora número 3 es responder o comentar sobre la importancia que tiene estudiar un tema desde un enfoque multidisciplinario, es decir, no solamente con la idea que tiene la física, la matemática, la química sobre un tema, sino, déjenme aceptar a sus compañeros. Ya los uní. Es ir viendo cómo cada ciencia tiene o aporta un punto de vista diferente, cada uno con conocimiento, cada uno obviamente tiene pros y contras, pero siempre cuando se trata de solucionar un problema, se trata de que se estudie desde una perspectiva interdisciplinaria o multidisciplinaria para que la solución sea lo más integral que se pueda. Es decir, no vamos a resolver el problema del aborto desde la parte médica nada más, tenemos que también trabajar con la parte social, con la parte de los derechos de las mujeres, todo tiene que ver, no solamente
criminalizar la situación o juzgarlas o condenarlas por alguna situación, sino estudiar todo el contexto. Hola, buenas noches, Guadalupe, José Antonio. Entonces, como les comento, ayer dimos ya un repaso general de las actividades y hasta aquí les pregunto, ¿tienen alguna duda sobre alguna de las actividades? Bueno, en el caso particular de la actividad integradora número 3, porque la 4 es tipo foro, entonces les pregunto, ¿quedó alguna duda ayer? O si, no, o si ya leyeron más o menos lo que tienen que desarrollar de trabajo, ¿tienen alguna duda sobre lo que deben de hacer? ¿O hay un punto que no, que todavía no, que les cueste trabajo comprender o que no hayan entendido? Ya califiqué algunas tareas, pero son poquitas. Me parece que han mandado como 7 tareas de la actividad integradora 3, porque como que le meten más turbo a la actividad integradora tipo foro. Pero bueno, entonces acuérdense que en esta actividad integradora número 3 tienen que elegir un tema relacionado con la legalización de la marihuana. No tienen que hablar ni tratar el tema de la legalización de la marihuana, porque es un tema muy general, es un tema que se trabaja a grandes rasgos. Ustedes lo que tienen que hacer es elegir un tema, digamos, un subtema de la legalización de la marihuana, es decir, una pequeña parte de todo ese tema. La cuestión de los beneficios, por ejemplo, la cuestión del narcotráfico, cuando se vino la guerra desde el 2000, bueno, desde el 2006 con Calderón y todo lo que fue la guerra contra el narcotráfico, pueden retomar una ramita de todo ese tema, una ramita y elegir 2 ciencias que traten desde las que puedan ustedes abordar ese tema, fijar su postura sobre el tema, si ustedes están a favor o en contra de la legalización de la marihuana, y justificar porque, acuérdense que justificar porque es argumentar, no es decir yo creo, yo pienso o yo considero, porque al final de cuentas cada vez que hacemos eso es simplemente emitir una opinión. Está bien, se vale, pero en un contexto educativo en el que estamos hablando de conocimiento científico, es conocimiento científico social. Todas las personas que se van por el área de ciencias sociales son científicos sociales, entonces tenemos que aprender a argumentar para hacer investigación. Por eso se llama la actividad se llama argumentar para investigar o algo así, ¿no? Investigar para argumentar. No lo tengo a la mano, pero José, ¿cuál es la duración del audio de la actividad integradora número 3? Lo más breve que se pueda, José, porque realmente el audio, el contenido del audio es explicar o comentar cuál es la importancia de estudiar o de abordar un problema desde el enfoque multidisciplinario. Es una respuesta que la puedes dar en 30 segundos, en 1 minuto, si quieres, por ejemplo, exponer un caso o compartirnos un ejemplo. Pero realmente la pregunta es muy sencilla de responder, ¿no? Ayer lo vimos, acuérdense que un problema no solamente se puede estudiar desde una sola ciencia, porque no se daría abasto esa sola ciencia no se daría abasto para cubrir todo lo que implica un problema social. Y voy a retomar el ejemplo más claro, porque es el que se me viene a la mente en este momento y porque es el como que todavía estamos viviendo, ya lo último, pero estamos viviendo la cuestión de la pandemia. Ayer yo les comentaba que la cuestión de la pandemia no solamente fue un problema de salud, al inicio fue un problema de salud, pero ¿en qué derivó toda la situación de la pandemia? En un problema económico. Entonces ya no solamente es un tema médico, es un tema que también tiene que ver con economía. La economía del país se quebró por completo, muchas personas perdieron su empleo, muchas empresas quebraron, muchos negocios locales, así como de las calles, cerraron, lo cual pues generó también desempleo y pues mucha gente pues ya se tuvo que dedicar al comercio informal y ya aunado a eso, no fue suficiente con la parte económica, después viene la parte psicológica, porque mucha gente pues sí realmente le afectó en la cuestión psicológica el encierro en el que vivió, el aislamiento al que nos vimos obligados, porque al final de cuentas, aunque algunos de ustedes quisieran o hubiesen querido salir o hacer cosas, pues realmente fue como un aislamiento obligado, porque estaba todo cerrado, no había nada que hacer, no había actividades, y a mucha gente pues en la cuestión psicológica sí le afectó. De hecho, no sé si ustedes alguna vez escucharon o vieron en la televisión que había anuncios, sobre todo en la radio, de números de teléfono por si necesitabas ayuda para tratar de tus emociones y ese tipo de cosas durante el encierro de la pandemia. La verdad no estuve al tanto de estadísticas de suicidios, por ejemplo, que son muy comunes en las épocas navideñas de fin de año, sube la tasa de mortalidad por suicidio,
no estuve al tanto en, en la cuestión de la pandemia si realmente hubo subsidios, pero ven ustedes que entonces no solamente fue un problema médico, de inicio fue una situación de salud, después se volvió un problema de economía, después se volvió un tema de salud mental, me refiero a la parte psicológica, y bueno, finalmente también derivó en un problema político. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el tema de la pandemia se politizó, porque entonces después mucha gente, sobre todo la oposición al gobierno que está en turno, tomó como cierto coraje hacia las autoridades, como el López-Gatell, de que no habían llevado una sana o una correcta y trabajo para combatir la pandemia, le echaron la culpa al presidente que era el principal promotor de no usar el cubrebocas. Entonces, vean cómo ustedes un problema se convierte o se transforma, o más bien toma dimensiones diversas, no solamente de salud, sino económicas, políticas, históricas, sociales, ¿no? Culturales también, sobre un mismo problema. Por eso es que una situación así no se puede estudiar solamente de la parte médica. Si nos hemos quedado en la parte médica, pues imagínense cuánto se deja de trabajar en la parte económica, ¿no? ¿Cómo volvemos a reactivar la economía después de que esta pandemia nos golpeó tan fuerte en la parte económica? ¿Cómo reactivar el trabajo? ¿Cómo reactivar la generación de empleos? ¿Cómo recuperar todos esos negocios locales que se perdieron? Bueno, pues ya ven que también el gobierno hizo programas de apoyo a través del Seguro Social, que daba como créditos de 25,000 pesos dependiendo del tipo de negocio que tenías y si lo perdiste, o para mantenerlo y no perderlo. Por ahí dio apoyos, pero bueno, o sea, a final de cuentas un problema se diversifica y nos vemos en la necesidad obligatoria de estudiarlo desde diferentes perspectivas. Entonces, la duración, para volver al punto de la pregunta, es ¿cuál es la duración? Pues bueno, puede ser, no sé, 1 minuto máximo, yo digo, ¿no? También para que no se pierdan tanto, pero cumplan con el contenido que se pide, es lo más importante. El audio no es sobre el ensayo, el audio es responder, tienen que responder la pregunta de por qué es importante estudiar un tema desde distintas disciplinas o desde diferentes ciencias. Les acabo de dar básicamente la respuesta. ¿De hecho? Bueno, y después en nuestra actividad integradora tipo foro, trabajamos con la parte del debate. Yo ayer les comentaba que en los entornos virtuales de aprendizaje, como lo es este sistema de bachillerato en línea, prepa en línea, los foros son esos espacios de diálogo didáctico, porque al final de cuentas, cuando hablamos de diálogo didáctico, hablamos de diálogo educativo. Nosotros platicamos, exponemos, bueno, platicamos ahorita, pero en los foros nosotros exponemos y compartimos cuestiones académicas en función de la dinámica que nos establece la plataforma, no de la dinámica, sino de los temas que nos establece la plataforma. La plataforma dice, en esta semana vamos a trabajar sobre bueno, para no irnos tan lejos, en esta semana la actividad integrada número 4 habla sobre el debate, la importancia del debate, sobre todo que comprendamos y reflexionemos sobre la utilidad del debate, pero siempre teniendo en cuenta nuestro contexto, es decir, aterrizado a nuestra vida cotidiana. Y su compañera Angélica hizo una aportación muy interesante que no la habíamos tocado, pero es como un tipo de debate, porque el debate, digo, también es el diálogo, pero también es la mesa redonda, por ahí lo compartió su compañera Angélica, son tipos de debate que se establecen, y puso un ejemplo muy claro, el que hay, por ejemplo, con los programas como Tercer Grado, como yo aquí lo apunté, hay uno, el Tercer Grado, que es como de cuestión de política, hay otro que se llama La Hora de Opinar, y hace muchos años, en el extinto Canal 22, pasaba un programa muy padre, muy bonito, que yo lo vi durante toda mi época de estudiante, que se llamaba La Dichosa Palabra. No sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de ver alguna vez ese programa que se llamó La Dichosa Palabra. Pasaba en el Canal 22, habían ponentes, generalmente estaban tenía que ver con la cuestión de literatura, cultural, porque a mí siempre me ha gustado mucho leer. Entonces, por ejemplo, yo lo veía porque era como tipo, no sé, ¿cómo les diré? Eh, ¿Se acuerdan de ese programa de Cristina que fue como el inicio de los talk show? Que llevabas un invitado y lo sentabas y le hacías preguntas. Pues aquí era exactamente lo mismo. La Dichosa Palabra era un programa en el que había cuatro o cinco panelistas. Estaba Pablo Ulloa,
estaba Laura García, que es una chava española, que estudió filosofía y letras. Entonces, como a mí me gusta mucho la parte de la lectura, yo soy muy fan, por ejemplo, de Javier, el que escribe Diablo Guardián, que escribe para Alfaguara, se me fue su apellido, pero bueno, digo, es de mis obras favoritas. La literatura, por ejemplo, de José Saramago, me gusta mucho también. Eh, yo veía ese programa porque hagan de cuenta que era así como un panel de invitados, eran todos ellos, y entonces iba gente y les preguntaba, oye, ¿tú qué opinas o qué pasa, por ejemplo, con Isabel la Católica? ¿No? Que también es como de mis personas. O sea, les pongo esos ejemplos porque es como lo que a mí más me gusta, entonces me viene a la mente. Entonces ya ellos decían, pues mira, Isabel la Católica fue la reina de Castilla, etc., hizo esto, sus grandes obras, fue la que financió, por ejemplo, las expediciones de Cristóbal Colón cuando descubrió América, en fin, todo eso, ¿no? Y después, no es que eso vaya evolucionando, sino que son como tipos de debate, y justamente su compañera Angie lo comentó en una de sus participaciones, lo que pasa, por ejemplo, en tercer grado, donde se sientan políticos, generalmente son temas políticos, temas económicos, cuando se vienen, por ejemplo, las cuestiones de elecciones para puestos de elección popular, pues sientan, no sé si se acuerdan cuando se venía esta elección en la que quedó este actual gobierno ejecutivo, sentaban a los candidatos, ¿no? Sentaron a José Antonio Meade, pero por aparte, ¿no? Y sentaron al del PAN, sentaron al de Morena. Entonces se establecen como diálogos, debates, que generalmente el debate tiene tinte más político, económico, social, pero también hay debates interesantes, y justamente se los puse hoy en la parte mediadora, que ustedes también pueden compartir un tema sobre el que les gustaría debatir. Todos en algún momento de nuestra vida, o si no es que todo el tiempo, tenemos temas de interés en nuestra vida, ya sea por una cuestión personal o por una cuestión sobre una persona conocida, familiar, una persona muy querida. Tenemos temas de nuestro interés sobre los que nos gustaría conocer más a fondo. Les voy a poner un ejemplo muy claro. Hace unos años, no muchos, es un movimiento reciente. Hay un movimiento interesante. No estoy diciendo que sea bueno, estoy diciendo que es un movimiento interesante porque es el movimiento de los pedófilos. Si yo les pregunto, por ejemplo, a José Antonio y a Guadalupe si están de acuerdo con los pedófilos o qué piensan de los pedófilos, ustedes me van a dar alguna opinión. Guadalupe, ¿tú nos quisieras compartir algo sobre lo que piensas de los pedófilos? O tú, José Antonio, o Angie, alguien de ustedes se quiere decir, yo pienso esto, yo creo esto, o yo considero esto. ¿No? ¿Ninguno de ustedes quiere participar? Bueno, la cuestión de la pedofilia tiene que ver con tener situaciones sentimentales con una persona menor de edad. Mucho se ha criticado, por ejemplo, a la Iglesia Católica porque se han descubierto muchos casos de sacerdotes pedófilos que abusan de los niños en la iglesia o de las niñas. Entonces, hay un movimiento encabezado por un intelectual que se llama Michel Foucault. Michel Foucault es literatura, es autor, es escritor de literatura básica en las carreras de las ciencias sociales. Es un extraordinario pensador y tiene unas obras increíbles, Michel Foucault. Él encabeza, no encabeza, pero está en la lista de un movimiento de pedófilos que están haciendo un esfuerzo porque se les reconozca como un movimiento de diversidad sexual, así como lo son un movimiento como las feministas, un movimiento como la comunidad LGBT, lo que tiene que ver con la homosexualidad, la bisexualidad. Y les digo que es un tema interesante del que estaría padre debatir, conocer los puntos de vista de los integrantes de ellos. Ok. Pero de los integrantes de todos estos grupos que antes eran minoritarios, que ya no son ni tan minoritarios, ya no se les considera como minoritarios, y el movimiento de los pedófilos, que tiene su origen en Estados Unidos, está haciendo o quiere que se les reconozca con derechos como personas
que pueden desarrollar sentimientos por una persona menor de edad. Y los argumentos que ellos presentan, por ejemplo, es decir, ¿por qué entre homosexuales sí se pueden enamorar? Decir, un hombre con un hombre, una mujer con una mujer. ¿Por qué los bisexuales se pueden enamorar? ¿Por qué el movimiento feminista se les reconoce? ¿Y por qué a los pedófilos no se nos reconoce? ¿En qué momento o por qué es inmoral que una persona, por ejemplo, de 35 años se enamore y establezca una relación en todos los sentidos con una persona, por ejemplo, de 17 años o de 16 años que son considerados todavía menores de edad? ¿Por qué? Mucha gente dirá, oye, es que estás enfermo, ¿cómo te atreves a abusar? Es una persona jovencita, es una niña de 12 años. Y decir, bueno, sí, pero si la niña también se enamora de mí. Entonces, ellos argumentan y ponen un ejemplo muy bonito y muy padre que tiene que ver con Alicia en el País de las Maravillas. Este movimiento de pedófilos eh, toman como bandera el caso de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Por qué? Porque Alicia en el País de las Maravillas, todos conocemos de alguna manera la película o la historia de la película, pero en algún momento el escritor de esa obra, el escritor de Alicia en el País de las Maravillas, también fue parte de este movimiento de pedófilos y escribió la historia de Alicia en el País de las Maravillas porque estaba enamorado de la niña que vivía enfrente de su casa y que la personificó como Alicia. Entonces, justamente ellos retoman todas esas cuestiones y decir, ¿por qué si todas las demás personas, por qué si otras minorías son reconocidas, por qué nosotras no? Yo en este momento les puedo decir, no, yo estoy en desacuerdo, no podemos pensar si quieren enamorarnos de una persona más chiquita, no podemos querer, sería como una agresión a una persona más chiquita. Pero bueno, los pedófilos tienen sus argumentos, no lo estoy justificando, pero es como un debate interesante y están luchando en estos, o sea, me refiero en estos días, en la actualidad, están luchando porque su movimiento se reconozca como diversidad sexual y en ese sentido quieren pertenecer o que se agregue su movimiento a la bandera LGBT, que ya ven que es un arcoíris. Entonces quieren ser reconocidos y que su movimiento de pedofilia se agregue a un movimiento minoritario de diversidad sexual y que se les reconozca como tal. Digo, es un debate muy interesante. Tendríamos que tener como una sociedad totalmente abierta porque ellos dicen, bueno, si en Canadá hay hombres que ya adoptan niños, siendo hombres que tengan sus padres, o mujeres que adoptan un hijo, ¿por qué los pedófilos no tenemos derecho a enamorarnos? Es un sentimiento natural que se da, que existe. Yo puedo decir, sí, pero estás enfermo, no puedes ni siquiera imaginar casarte con una niña de 2 o 3 años, pero si la niña también se enamora, ¿por qué no? ¿Qué parte lo impide? ¿Por qué es incorrecto? Entonces, ese es, por ejemplo, un tipo de debate muy interesante. ¿Y por qué tiene que ver con nosotros? Digo, a México no ha llegado, porque nosotros somos un país en desarrollo apenas. Creo que ha avanzado más la tecnología en nuestro país que nuestro pensamiento como sociedad, pero son temas importantes porque tienen que ver con nuestro crecimiento como sociedad, aprender a vivir y tal vez no aceptar, pero sí comprender la diversidad, en este caso de la pedofilia, porque siempre tendemos a juzgar, a criticar, oye, es que esto, oye, es que el otro, oye, ¿por qué estás enfermo? Sí, pero aquí lo importante es sentarnos, escuchar los argumentos que expone cada parte y en ese sentido decidir sí o no. Pero es importante porque esta cuestión de la pedofilia no solamente pega con la parte de la cuestión de la salud mental de las personas, pega también con la parte cultural, la parte histórica de las sociedades, las bases de las sociedades que son la familia, y el decir, bueno, voy a permitir que mi hija o mi hijo de 10 o de 14 años se case con una persona de 40. ¿Saben ustedes que está penado que una persona eh, este, esté con una persona menor de edad? Es cárcel. Vean lo que le pasó al pobre de Kalimba, que una fan que lo acusó de abuso y fue a dar a la cárcel. Pero entonces justamente es lo que están peleando ahora los pedófilos y son temas interesantes de debatir. Por eso es importante debatir, porque cada persona tiene sus argumentos. Entonces, justamente ese constante intercambio de argumentos de por qué sí, por qué no, no es que nosotros reforcemos nuestra postura a favor o en contra, es ampliar nuestro conocimiento, es abrir la mente, es adquirir más conocimiento sobre el tema y en función de eso poder decidir sí o no lo acepto, sí o no lo quiero, y sobre todo las autoridades de nuestro país, las autoridades legislativas,
tendrán argumentos para decir si se legisla a favor de la legalización de la marihuana, se legisla a favor de la despenalización del aborto, se legisla a favor de quitar la pedofilia como una enfermedad mental o como una patología mental, se legisla a favor de que las personas del mismo sexo puedan adoptar un bebé. Es decir, todo eso es fundamental en nuestra vida. Somos parte de una sociedad y son problemas sociales que en algún momento nos atañen, y nos atañen por el simple hecho de que esos problemas sociales son parte de nuestro entorno, convivimos con personas así, somos parte de, y la única manera de llevar un sano desarrollo en nuestra vida social es comprendiendo o tratando de entender qué pasa con los problemas sociales y con los procesos sociales que nos impactan todos los días en nuestra vida cotidiana, ya sea en la cuestión laboral, en la cuestión educativa, en la cuestión personal, en la cuestión familiar. De hecho, esa es la importancia de debatir, y eso lo quería tocar justamente por el tema de la actividad integrada número 4, que es hagamos un debate. Ahí ustedes tienen que decir, después de ver el video que viene dentro de las instrucciones de la actividad, tienen que elaborar tienen que exponer un argumento a favor, uno en contra sobre la legalización de la marihuana, pero ambos argumentos los tienen que tomar de las posturas que menciona cada una de las partes, los que están a favor, los que están en contra, y ahí eso lo van a encontrar en el video. En su tercera participación, ustedes tienen que elaborar un argumento, es decir, yo estoy a favor de la legalización por esto, por esto y por esto. Yo estoy en contra de la legalización por estas situaciones, pero tienen que elaborar un argumento. Les voy a poner un ejemplo. Siempre les pongo ejemplos para que les queden más claras las ideas y vean cómo estos temas son importantes en nuestra vida cotidiana. La mayoría de las personas está a favor de la legalización de la marihuana en función de la cuestión médica. ¿Por qué? Porque mucho se ha hablado, y digo hablado, no investigado, porque México no es un país dado a la investigación. Sin embargo, en México se habla mucho de las, ¿cómo le podemos llamar? De las propiedades curativas que tiene la marihuana. ¿A través de qué nos enteramos? A través de testimonios de a lo mejor señoras que dicen, es que yo sufrí artritis y con la marihuana pues me echo me curan y ya no me duelen tanto los huesos, ¿no? Ese es como un argumento a favor. Habrá que investigar realmente si funciona así, si realmente es así con testimonios, pues, que presenten estadísticas que digan, tanto porcentaje de personas presentó una mejoría en su 90%, 40%, y que la investigación que diga con el uso de la marihuana, ¿no? Por ejemplo. Ese sería un argumento a favor. Un argumento en contra, lo retomo de lo que les acabo de decir hace un momento. México no es un país dado a la investigación. No en cuestiones médicas, sí en cuestiones sociales. De hecho, la Universidad Nacional Autónoma de México en investigación social genera el 50% de investigación. Pero en cuestiones médicas, México no es un país dado a la investigación. De hecho, nos quitaron el presupuesto para investigación, para hacer investigación. En ese sentido, creo yo que el país que es más apto para decir o para investigar las propiedades curativas de la marihuana, por ejemplo, es Cuba. ¿Alguien de ustedes ha escuchado de la fama que tienen los cubanos, de los doctores cubanos, de los médicos cubanos, de los deportistas cubanos? Es muy conocida la fama que tienen los cubanos en cuestión de investigación. Creo que, por ejemplo, en cuestión de batuta, si hablamos de investigación sobre las propiedades curativas de la marihuana, el país que debería de llevar a cabo o debería de llevar la batuta debería de ser Cuba. México no es dado a la investigación. Otra cuestión, por ejemplo, es la economía. ¿Por qué económicamente no es viable que se legalice la marihuana en México? Es muy sencillo, no hay infraestructura. En México, ustedes siempre lo han sabido y es un tema conocido por todos, la infraestructura en la cuestión médica es insuficiente. A veces no hay ni camas para atender a los enfermos derechohabientes del ISSSTE o del Seguro Social, hay escasez de medicamentos. ¿Quién se va a hacer cargo de las personas que tengan sobredosis por marihuana? Porque ustedes saben que legalizándose la marihuana con fines lúdicos, la gente la va a comprar al por mayor, no solamente para fines lúdicos, la van a ocupar para como vicio, ¿ven?
¿Y quién se va a hacer cargo de eso? A duras penas, nuestro país puede cubrir las necesidades básicas de educación y de salud. No hay, económicamente no es viable. Médicamente, primero tendríamos que esperar investigaciones de Cuba o de otros países donde digan realmente sí ayuda, ¿no? Se ayuda, hay investigaciones que lo dicen, pero, o sea, vean ustedes los puntos de vista, la parte médica sí, la parte económica en México no es viable, la parte psicológica, si nos vamos a las cuestiones de salud mental, la juventud mexicana no es una juventud, digamos, más bien digamos que es una juventud medianamente enferma. Cada día hay más violencia entre jovencitos, se pelean, la cuestión ahora del bullying, que es como un término muy nuevo, muy actual. La cuestión de violencia, por ejemplo, entre parejas de novios jóvenes. O sea, realmente somos una sociedad medianamente enferma. E imagínense meter gratis a esta sociedad la marihuana, es decir, que se legalice. Entonces vean los enfoques, todos los enfoques que tienen que ver con ese tema. Por eso es importante estudiar un tema desde diferentes perspectivas. Entonces, ahí están unos argumentos a favor, ahí están unos argumentos en contra. Y las últimas dos participaciones tienen que ver con retroalimentaciones a sus compañeros y compañeras. Acuérdense que en el caso de las retroalimentaciones es importante que mencionen el nombre del compañero o de la compañera a quien están retroalimentando para no perder el hilo de la conversación y saber a quién se están dirigiendo, saber qué idea es la que están complementando u objetando. Y esa es la cuestión de nuestra actividad integradora tipo foro. Y luego, bueno, la cuestión del foro aprendiendo, que también tiene que ver con el debate y justamente con un tema que ya me adelanté, se los comenté, que tiene que ver con que en la última participación, bueno, de hoy, les puse que eligieran un tema que les gustaría debatir, sobre qué tema les gustaría debatir, que tal vez a lo mejor no que les afecte así tan directamente, pero un tema como lo que les expuse de la pedofilia, ¿no? Del movimiento de pedófilos que están luchando por ganar derechos. Imagínense ustedes ahora los pedófilos luchando por derechos, así como lo han hecho las feministas que han luchado por derechos, pues ahora los pedófilos también, y así nos vamos a ir con todos los grupos minoritarios que quieran derechos después para hacer, para justificar sus acciones o para justificar sus sentimientos, que son válidos, simplemente es cuestión de sentarse y escuchar, como les comenté ayer, escuchar con respeto las ideas y las opiniones de los demás, para aprender a argumentar, sobre todo para ir adquiriendo conocimiento sobre ese tipo de temas que a veces pues no somos muy afectos, porque pues como son acciones que inmediatamente rechazamos como sociedad, pero siempre es interesante escuchar esos puntos de vista. Y por eso me gusta platicar con ustedes de este tipo de ejemplos, porque son casos reales, son cosas reales que están sucediendo. Entonces, es importante que trabajen en eso. Y bueno, la cuestión de las actividades socioemocionales lo van a trabajar con la tutora. Esta semana no tienen que hacer, pero mañana tienen clase con su tutora. Y les pregunto, ¿hasta aquí hay alguna duda o quedó claro? José Antonio, ¿tú ayer te conectaste? No recuerdo, creo que sí o no. Guadalupe, ¿tú no te conectaste? ¿O sí? No, tampoco. Angie sí, pero... A ver, déjenme abrir el... Dime, Guadalupe. ¿Levantas? Dime, Sí, buenas noches, profesora, buenas noches a todos. No, el día de ayer no me pude conectar, tuve un poquito de trabajo, pero bueno, respecto a lo que habla, se me hace muy interesante. Ajá. Sí, sí, sobre todo porque son temas que tienen que ver con nuestra actualidad, pues no son temas así como de que vamos a ver ejemplos así como hipotéticos, así de, vamos a platicar de cuentos y de historias, no, hablamos de cosas reales que suceden en nuestra vida cotidiana, que suceden en nuestra sociedad y que se están sucediendo en todo el mundo, ¿ven? Entonces es importante siempre aprender, más bien relacionar los temas que vemos con aterrizarlo a nuestra realidad, porque de nada sirve que hablemos de temas de manera hipotética, que miren estos ejemplos, miren aquellos ejemplos, si no lo aterrizamos a nuestra realidad, ¿ven? Ya les expliqué, por ejemplo, ya les mencioné algunos argumentos de la legalización de la marihuana desde la parte médica, de la investigación que la puede hacer Cuba, desde la parte médica, desde la parte económica. No hay infraestructura. Nuestro sistema de salud de México siempre ha sido muy, muy carente de todo, de medicinas, de camas, de espacios. Entonces son como, pues ahora imagínense, vamos a tener que hacer unas clínicas como ahora para el aborto, que ya hay clínicas para que las mujeres aborten de manera gratuita y sin que sin que tengan algún tipo de cuestión
jurídica en contra por hacerlo. Entonces ahora vamos a ver clínicas para toda la gente que desee utilizar o que se afecta al consumo de marihuana, y después, ¿quién se va a hacer cargo de eso? No hay presupuesto para eso. La parte psicológica que les hablaba ya de la sociedad, que estamos un poquito ya, la sociedad está un poquito enferma, tanto de estrés, de todo, y ahora imagínense meterles marihuana gratis, pues está más complicado. Pero bueno, sí son temas interesantes, pero yo te recomiendo, Guadalupe, que veas el video que grabamos ayer. Ayer presenté material para hacer un poquito más explícita la clase. Hoy no, pues una clase la ocupo, otra clase no, porque más bien me gusta en una clase platicarles así como ahorita, bien bonito, con ejemplos, cosas padres, y en una clase ocupo para irles diciendo cómo tienen que estructurar sus actividades. Pero ve el video, acuérdate que se los mando por correo, lo dejo en la sección de novedades, igual que este lo voy a dejar en la sección de novedades, para que lo vean. Si tienen duda para realizar sus argumentos o quieren retomar la parte que yo expliqué de los argumentos desde la cuestión económica, la parte médica, la parte psicológica y todo eso, pueden retomarlos, escribirlos con sus propias palabras, añadir ideas, complementar las ideas y tomar así como ejemplos para sus trabajos. ¿Hecho? Claro, gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿O ya no? Si ya no hay ninguna duda, entonces los voy a dejar para que trabajen sus actividades, y nos vamos a ver hasta el siguiente miércoles y jueves para nuestros espacios abiertos para el aprendizaje, que serían el 5 y el 6. Y bueno, para que trabajen sus actividades, para que trabajen sus participaciones en el foro aprendiendo, obviamente sus intervenciones en la actividad integradora 4 tipo foro, que se llama Hagamos un Debate, y vayan haciendo bonitas sus participaciones. ¿Va? Gracias. A ustedes, entonces los voy a dejar y nos vemos la siguiente semana. Acuérdense que cualquier duda, cualquier cosa, estoy con ustedes a través del mensajero de la plataforma y del correo electrónico. No, gracias a ti, José Antonio. Siempre es importante, les digo, que el aprendizaje o el conocimiento lo aterricen a la realidad. No que lo dejen así como, ya aprendí esto porque esto es así, porque así lo marcan los paradigmas, o porque así lo dice la literatura, o porque así lo dicen las investigaciones. No. Todo deben aterrizarlo a su realidad, argumentar para defender sus posturas, argumentar para aprender a fijar posturas, por qué estar de acuerdo con una cosa, por qué no estar de acuerdo, y todo eso. Siempre aterrizarlo, lo que se llama aprendizaje situado. Es decir, voy aprendiendo, voy retomando lo más importante y voy viendo cómo lo aplico o cómo se aplica, o voy viendo cómo va sucediendo ese conocimiento en mi realidad. Solamente esa es la manera de aprender. Y aprender no me refiero a aprender, me refiero a aprender con H, aprender, es decir, con lo que me quedo, y eso nos va a hacer poco a poco ir desarrollando pensamiento crítico, ser personas críticas, no quedarse con lo que tienen, con lo que les digo yo, con lo que ven en un libro, con lo que leen en un libro, con lo que ven en la tele. Eso los va haciendo personas críticas. Cuando son personas críticas, cuestionan todo, qué está pasando, qué no está pasando, lo creo, no lo creo, y decidir por ustedes mismos lo que van a hacer, qué quieren hacer, cómo lo quieren hacer, siempre y cuando sea en beneficio de ustedes, de su comunidad, de la gente que lo rodea. ¿Hecho? Bueno, Sí. ahora sí, los dejo y buenas noches. Gracias, Guadalupe. Gracias, buenas noches. Nos vemos el siguiente miércoles. Adiós, igual a 8 de la noche, ¿va? Gracias. Adiós.